Romanos capítulo 15, verso 22 hasta el 33 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, bueno, acompáñenme entonces, por favor. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes, que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. La gloria es tuya, la honra, la alabanza. Ayúdame, Señor, a poder predicar el día de hoy. Tu palabra nos enseña que en el siglo I los apóstoles predicaban con denuedo, con gracia, con sabiduría. Te rogamos ese favor también, Señor, sobre nosotros para poderlo hacer de una forma satisfactoria y que tu pueblo sea, Padre, instruido en la palabra y edificado, y que podamos dar frutos dignos, Señor, del cristianismo que nosotros profesamos y tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a poner un reloj. Hermanos, nuestra serie de Romanos, ya estamos avanzando, gracias a Dios. El día de hoy vamos a tener el sermón número 43, hermanos. Sermón número 43 de Romanos. Vamos a terminar el capítulo 15 y la próxima semana entraremos al capítulo 16, que es el último, y será la recta final de esta hermosa carta, la cual mi oración es que nos haya edificado a todos y hayamos podido, hermano, aprender, ¿verdad?, lo más que se pueda sobre esta epístola a los romanos, cuyo tema principal es la justificación por medio de la fe. Y en particular ha sido de gran bendición mientras nos enfilamos ya a la recta final del último capítulo. Sabemos que esta es una carta que el apóstol Pablo ha escrito a una iglesia que él no había fundado. El apóstol Pablo fue un tremendo plantador de iglesias, el primer misionero y también diríamos que fue el primer evangelista internacional que fue a predicar a otros países. Y esta iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe es una iglesia muy conocida en todo el mundo por la razón de que dice en Romanos 1:8 que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo conocido de aquel entonces. Una de las razones que eran tan famosos es porque esta iglesia está ubicada en la capital del imperio, estaba ubicada en la capital del imperio romano. En aquel entonces muchas naciones, muchas provincias estaban bajo el poder del imperio romano, y entonces todo lo que pasaba en la capital era novedad. Desde ahí era desde donde prácticamente se manejaban los hilos del mundo y llegaba la información de lo que estaba pasando en esta iglesia capitalina, llegaba a las demás regiones, a las demás provincias, donde también había otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Filipo estaba en una región que estaba bajo el imperio romano,
y entonces se oía, ¿verdad?, por todo el mundo la fama de esta congregación. Sin embargo, aprendimos en el tema pasado que Pablo les tuvo que explicar a los hermanos el porqué de su atrevimiento en escribirles una carta donde decía algunas cosas fuertes, siendo que, número uno, él no había fundado la iglesia, en primer lugar. En segundo lugar, él nunca los había visitado. Y en tercer lugar, no conocía personalmente a la mayor parte de miembros de esa iglesia. Conocía a algunos que los había conocido en otro lado, de los cuales veremos una larga lista de nombres en el capítulo que sigue. Y mientras Pablo les escribió el porqué de su atrevimiento de escribirles en el tema pasado, el día de hoy trata entonces de hablar un poco acerca de su deseo que él tiene de ir a conocer la iglesia. No es en sí que él quiere ir a Roma y estar en la iglesia, porque el objetivo de él en realidad es ir a España. Él quiere ir a predicar el evangelio a España, pero quiere pasar por Roma. Pero no quiere pasar por Roma a perder el tiempo, quiere pasar, según el capítulo 1, porque él quería comunicarles algún don espiritual, quería edificarlos, ser edificado con ellos, y quería entonces regocijarse, dice en uno de los versículos que leímos, gozarse con los hermanos. El apóstol Pablo era un amante, hermanos, de la iglesia local. Él fundaba una iglesia y se volvía un amor especial. Él tenía un amor muy especial con las iglesias locales que él fundaba. Y pues quería entonces conocer a los hermanos. El día de hoy, hermanos, nuestro tema le puse por título 5 características de una vida en la voluntad de Dios. Vamos a ver estas 5 características basados en la vida de Pablo. Mientras estudiamos los versos de hoy, vamos a ver cómo era la vida del apóstol Pablo, su vida en particular, su vida con respecto al servicio, su vida con respecto a la iglesia. Y en estos aspectos, en estos sentidos, mientras aprendemos que el apóstol Pablo siempre trataba de estar en la voluntad de Dios, él siempre estaba pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vemos sus oraciones de él, que el Espíritu Santo lo dirigiera en lo que él pensaba, en lo que él decía, en lo que él escribía. Él siempre quería estar bajo la voluntad de Dios, quería que su vida fuera dirigida por Dios. De hecho, en sus mismos viajes misioneros nosotros lo vemos, como cuando él estaba encaminado para ir a un lugar, si en el camino el Señor le decía otra cosa, él cambiaba el viaje. Por ejemplo, viene a mi mente cuando él se dirigía rumbo a Bitinia, eso lo puede usted leer en Hechos 16, y el Espíritu Santo le dice, no vas a ir a Bitinia, vas a ir a Macedonia, porque allá vas a ir a predicar el evangelio. Y fue así como vemos a Pablo en Hechos 16, como su vida giraba en torno a la voluntad de Dios. Y si Dios le decía, no vas a hacer lo que planeaste, sino que vas a hacer lo que yo estoy diciendo, él no tenía ningún problema con cambiar sus planes. De hecho, cuando él obedece al Señor en esta instrucción, él llega a Macedonia y funda la primera iglesia de Europa. La primera iglesia cristiana de Europa es fundada en la casa de Lidia, la iglesia de Filipos. Entonces vemos cómo era bien importante y es bien importante para nosotros, hermano, que Dios nos dirija, porque de eso depende que estemos haciendo la voluntad de Dios, tanto en nuestra vida de forma personal como en nuestro ministerio, si es que el Señor nos ha llamado a alguna área de su cuerpo para servir, en alguna situación específica. Cuando Pablo iba para Jerusalén, eso usted lo puede leer en Hechos 20, 22 al 23, ahí más bien el Espíritu Santo le daba testimonio que lo que le esperaban eran prisiones, le esperaban tribulaciones. Pero el Espíritu Santo no le estaba diciendo no vayas, le estaba diciendo ve a pesar de lo que te espera allá. Los hermanos trataron de persuadirlo diciéndole por favor no vayas, mira pues te va a ir mal allá. Y él más bien dijo no me estén atormentando con esto, porque yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a dar mi vida por completar, por cumplir la carrera que yo estoy corriendo como predicador del evangelio, que fue llamado para ser un predicador del evangelio a los gentiles. Y vamos a ver un verso donde él habla acerca de cómo ya nada importaba para él sino estar en la voluntad de Dios.
Hechos 20:24, y está en este contexto de donde le dicen no vayas a Jerusalén porque te va a ir mal allá. Dice el apóstol, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no está hablando aquí como una víctima, él no está diciendo, no, pues ni modo, tengo que dar mi vida para el Señor. No, él está hablando con gozo. De hecho, a la iglesia de Colosas en 1:24 les dijo, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Que Dios nos dé un corazón como el del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque su vida fue muy difícil, fue una vida muy sufrida, pero irónicamente, por decirlo así, es el apóstol que más habla de gozo. De hecho, su epístola a los Filipenses, que es conocida como la epístola del gozo, fue escrita bajo unas circunstancias muy difíciles que vamos a ver más adelante. Y aunque su vida fue difícil, él nunca dejó que el gozo de su salvación fuera afectado por los problemas que él estaba enfrentando constantemente. Hay una epístola en donde él relata una lista de todos los sufrimientos que padecía, pero él lo que quería era estar en la voluntad de Dios siempre. Amén. Vamos a comenzar entonces con la primera, hermano, la primera característica de una persona cuya vida está en la voluntad de Dios, y que Dios nos ayude, hermanos, para que todos seamos así. Y es que debemos vivir bajo la providencia de Dios. Debemos vivir bajo la providencia de Dios. Leemos el verso 22, Romanos 15:22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Aquí estamos viendo, hermano, en primer lugar que el apóstol llama esta causa a su ministerio de predicador. Esa es la causa de la que él está hablando. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la frase, esta es una buena causa. A veces cuando hay un buen propósito de ayudar a alguien, quizás en algunos gastos de enfermedades, o se le quiere juntar una ofrenda a alguien para ayudarle, y nosotros decimos, esto es una buena causa. Bueno, el apóstol Pablo le llama a esta causa a su ministerio, al cual él quiere ser fiel. Él, desde que el Señor lo llamó, comenzó a predicar el evangelio, y nos enseña la palabra que recorría en aquel entonces, sin los medios de transportación modernos que tenemos hoy, miles y miles de kilómetros, llenando, aprendimos en el tema pasado, todo del evangelio de Cristo. Y menciona 2 regiones, desde Jerusalén, dice, hasta Ilírico, un lugar lejísimo de Jerusalén. Es asombroso, ¿verdad? Como en aquel entonces, yo sinceramente, le soy sincero, a mí no me gusta mucho viajar. Cuando de repente he puesto el GPS y el GPS me dice que tal estado está a 700 millas, yo sufro, yo digo, oh my. No me gusta manejar tampoco, y los viajes largos son bien tediosos. Supongo que no soy candidato a misionero, creo, pero el apóstol Pablo viajaba en aquel entonces miles de kilómetros, cuando le iba bien en algún barco rudimentario, ¿no? Porque los barcos de aquel entonces no tenían la tecnología que las naves no tienen ahora. Algunas veces quizás en algún camello, en algún burro, en algún caballo, y en su defecto algunas veces a pie, ¿verdad? Sin comer, padeciendo en el camino y durmiendo en lugares muy incómodos, muy peligrosos. Dice la historia que las posadas del siglo I eran muy peligrosas. Esa es una de las razones, de hecho, por las que en las epístolas de Juan, el apóstol Juan hace mucho énfasis en ser hospedador de los misioneros, de aquellas personas que están viajando por las ciudades predicando el evangelio, porque quedarse en alguna posada resultaba muy peligroso para ellos. Aquí en este tema, hermano, en este punto donde estamos hablando de lo que es vivir bajo la providencia de Dios, hay una frase en ese verso que dice, me he visto impedido de ir a vosotros. Y es que, aunque él tenía el deseo, Pablo anhelaba fervientemente ir a Roma, desde hacía ya mucho tiempo, el Señor no se lo había permitido. El Señor había orquestado en su vida de una forma soberana que todavía no había llegado el momento de ir a Roma. Vamos a ver después cómo el apóstol Pablo llega a Roma en unas circunstancias muy difíciles que no son lo que él había planeado. Y
La providencia de Dios, hermano, no se lo había permitido, se lo había impedido. La palabra que se usa acá para impedido se refiere a estar rodeado de obstáculos. Era una palabra que en el argot militar se usaba para poner trincheras o zanjas u hoyos en un camino para evitar que un ejército llegara a una ciudad. Se le trataba de estorbar al ejército. En este sentido, Dios providencialmente muchas veces había impedido que Pablo fuera a Roma. Pablo quería ir, pero el Señor se lo impedía, como en esa ocasión en donde él quería ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo, no, vas a ir a Macedonia. Y cuando nosotros, hermanos, somos personas maduras, nosotros entendemos que no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Pero cuando nosotros conocemos al Dios soberano de las Escrituras y sabemos que siempre estamos tratando de agradar al Señor, siempre vamos entendiendo que algunas cosas que no se han dado porque el Señor no lo ha permitido, debemos de tener paz, porque no ha llegado el tiempo de Dios para que esas cosas se den. Y eso es estar entonces, hermanos, viviendo bajo la providencia de Dios. Un cristiano, hermanos, que conoce la providencia de Dios, es una persona que cuando le pasan cosas difíciles, como por ejemplo accidentes, problemas en la familia, desastres naturales, cualquier cosa mala que suceda en nuestra vida, uno siempre comprende que Dios al final hará obrar para bien esa situación. Aunque nos está doliendo, porque como humanos nos duele. Pero uno lo que hace es postrarse a orar y decir, Señor, siéndote sincero, yo no entiendo a cabalidad lo que está sucediendo. Sin embargo, yo vivo bajo tu providencia. Y yo sé que si por ahora tú no has permitido o me has impedido hacer algo que yo quiero hacer o algo que yo quiero lograr, pues tú lo has orquestado de esa manera. Y yo voy a descansar en ti, en que aunque no me guste la circunstancia que estoy pasando, tú la vas a hacer obrar para bien. Ahora, quiero aclarar que el hecho de que nosotros vivamos bajo la providencia de Dios no quiere decir que siempre nosotros los cristianos reaccionamos brincando de gusto cuando algo malo está pasando, porque sería mentir. Sin embargo, tú acabas al final por descansar y aguantar el proceso de lo que te está pasando, porque tú sabes que Dios lo está orquestando, que Dios está detrás de todo lo que está sucediendo y hay un para qué entonces de lo que está sucediendo. Alguien dijo, yo creo sabiamente, que cuando estamos en procesos así, no le digamos a Dios ¿por qué? Porque el por qué suena a queja, suena a no querer aceptar la voluntad de Dios y ponernos a pelear con Él, sino que le digamos ¿para qué? Entendiendo que Dios tiene un plan detrás de lo que está pasando, porque eres su hijo, porque eres su hija, y Él tiene cuidado de ti. Dice su palabra que están contados los cabellos de nuestra cabeza. Y también dice que en su calendario está registrado hasta el último segundo de vida que nosotros vamos a vivir. Mire lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es un proverbio hermoso, porque fíjese que no nos está prohibiendo pensar. O sea, nosotros podemos pensar y podemos planear, que es el punto que sigue, que vamos a ver a continuación. Pero a final de cuentas, la persona que entiende que está bajo la providencia de Dios quiere decir que Dios está orquestando lo que está pasando. Que lo que está pasando no es algo que a Dios se le salió de sus manos, que Dios se durmió, se distrajo y por eso te está pasando eso. O que Dios es demasiado débil y el diablo te atacó y Dios lo quiso impedir y no pudo y entonces por eso te está pasando lo que te está pasando. No, el que entiende la providencia de Dios entiende que una vez que yo estoy bien con Dios y yo estoy a cuentas con Dios y yo oro y yo planeo, yo puedo planear cosas, pero cuando las cosas no salen como yo quiero, yo debo entender que es Dios el que está provocando que las cosas salgan de esa manera. Al menos la Biblia nos enseña esto por todos lados. El mismo José lo entendió. Cuando a José le vinieron a pedir perdón sus hermanos una vez que muere Jacob y ellos dicen, seguramente ahora nuestro hermano se va a vengar de nosotros porque nuestro padre ha muerto. José les dice a sus hermanos, tranquilos, ustedes procuraron el mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20, un verso clásico que nos habla de la responsabilidad humana, donde estos hermanos son responsables de haber hecho el mal porque ellos procuraban el mal, pero donde Dios a final de cuentas es soberano
y todo lo que va a pasar es algo que Él en su providencia ha permitido. Por eso dice este proverbio: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios va obrando su voluntad en nuestras vidas. Y eso es muy, muy, muy importante. Y entonces la primera característica, hermanos, de una vida en la voluntad de Dios es que conocemos la providencia de Dios. Entendemos que estamos en la providencia de Dios y que Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros tenemos cuidado de tener una buena relación con Dios, una comunión espiritual con el Señor, y todo lo demás el Señor, hermanos, tiene un propósito detrás de todo. Ahora, en el punto 2, hermanos, el vivir bajo la providencia de Dios no anula el tener planes en nuestra vida, planes espirituales en nuestra vida. Y esa es la segunda característica de una persona cuya vida está en la voluntad de Dios, que espiritualmente tiene planes. Claro, esto no anula que también tengas planes como familia, como persona en otras áreas. Pero el apóstol Pablo en estos versos que vamos a leer está hablando de planes espirituales que él tiene, porque él lo que quiere es cumplir con su ministerio, terminar la carrera de la fe que el Señor le ha llamado. Y para ver esto leemos entonces el verso 23 y 24, ahí en Romanos donde estamos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Okay? Entonces, mientras nosotros, hermanos, nos centramos en cumplir fielmente nuestro servicio a Dios, la prudencia enseña que es bueno planear. Porque si alguien dice, yo vivo bajo la providencia de Dios, así que no voy a hacer nada, esa es una postura equivocada. Porque la Biblia claramente nos enseña que debemos ser diligentes en nuestra vida. No es malo planear. El apóstol Pablo vive bajo la providencia de Dios. Dios mueve los hilos de su vida en todo lo que él quiere hacer. A final de cuentas, el apóstol Pablo quiere hacer cosas y a final de cuentas siempre acaba haciendo lo que Dios quiere que él haga. Pero eso no anula el que Pablo, de una forma prudente, anhele también hacer cosas y tenga planes en su vida espiritual. Esperar en Dios no quiere decir no hacer nada, porque muchas veces confundimos eso. Le decimos a alguien, hermano, espera en Dios ante un problema, ante una situación. Pero eso no significa que le estamos diciendo no hagan nada. Claro, nosotros tenemos que también pensar y planear, sobre todo poner siempre en oración las cosas que nos están pasando, porque es de allí de donde va a venir la dirección del Señor para nuestra vida. De la oración y del conocimiento de las Escrituras es de donde va a venir la sabiduría para decir nosotros qué voy a hacer ahora, para que ese qué voy a hacer esté dentro de lo que es agradable a Dios también. Pero entendiendo que mis planes no son infalibles, que mis planes están sujetos al escrutinio de Dios y que en el momento, aunque mis planes sean buenos, si Dios quiere, Dios los puede cambiar. Una persona, hermano, que no entiende que Dios es soberano por sus planes, es una persona que constantemente se frustra, porque hace planes, pero como dice, no, tiene que salir como yo digo, y no entiende que Dios es soberano sobre sus planes. Entonces esta persona, cuando algo le sale mal, constantemente se enoja o reniega. Por ejemplo, yo he visto a personas renegar por cosas tan sencillas como el clima, porque quizás planearon un cumpleaños y les llovió y reniegan y dicen, pero ¿cómo es posible? Y se amargan. O iban a hacer un día de campo, qué sé yo, por cosas tan sencillas. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, nosotros entendemos que si nuestros planes cambian, no debemos de caer en una frustración ni en un enojo contra el Señor. He ido creciendo como persona en este sentido de la madurez y de ser una persona más paciente, pero antes, recién convertido, cuando yo iba manejando por el freeway y no me salía en la salida correcta y me pasaba, hacía un berrinche. Decía, ¿cómo es posible? Me pasé de la salida, ahora tengo que ir a dar vuelta a saber dónde para regresarme. Y cosas como esas demuestran que nosotros constantemente estamos queriendo hacer nuestros planes cuando tenemos que dejar paso al Señor. Así que si un día algo te sale mal, después de que tu vida de oración con Dios y de comunión con Dios está bien, y
algo pasa, alguien no te paga un trabajo, alguien te cancela un trabajo, te dan un diagnóstico de una enfermedad, Dios no lo quiera, sucede alguna situación con alguno de tus hijos, un problema en la escuela o lo que sea, tú puedes descansar en Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes comunión con Dios y tú entiendes que Él es soberano sobre tus planes. Dice el apóstol ahí en esos versos, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Tal parece que Dios no le había permitido al apóstol Pablo ir a Roma porque todavía había áreas geográficas que él tenía que cubrir. Eso es lo que a mí me deja ver este pasaje. Dios quería que Pablo, antes de que fuera a Roma, cubriera ciertas áreas geográficas, ciertos campos donde él tenía que predicar. Eso es lo que dice ahí. Y luego dice, cuando vaya a España. Ok, está dando a entender el apóstol Pablo como que sus planes se están acercando. Pareciera que por mucho tiempo Dios se lo ha impedido, pero que como que ahora está más cerca de ir a España. Comienza a ver a España entonces un poco más cerca. Era un lugar muy lejano para el apóstol Pablo. Estaba al otro extremo del continente. En el contexto del primer siglo, cuando Pablo dice esto, era un lugar muy importante de comercio, de cultura, y esto se debía a que contaba con accesos, con caminos romanos que situaba muy bien geográficamente a España. De hecho, España, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, está en la región de Tarsis. Tarsis era un lugar muy próspero. Fue el lugar donde Jonás quería huir, ¿se acuerda? Él lo mandan a Nínive y él quiere huir a Tarsis porque Tarsis es un lugar paradisiaco. Él se quiere ir de vacaciones en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo quería llevar el evangelio a España. Oremos mucho por España, hermanos. Hasta el día de hoy es un lugar con muy pocos cristianos. El protestantismo en España es bastante atacado. Está muy fuerte allá, hermanos, en España el comunismo. Y ellos promueven obviamente una agenda que es anticristiana, que va en contra de todas las cosas que son de Dios. Se promueve mucho en España el homosexualismo, el aborto, el feminismo, el comunismo, y el cristianismo está muy débil. Ese es el lugar al que el apóstol Pablo en el siglo I se propuso llevar el evangelio a España, y hasta el día de hoy, 2000 años después, no hay una victoria grande en España en el contexto del evangelio y de la iglesia local allá. Sí hay iglesias, pero es muy débil está el cristianismo en términos generales allá. Pablo espera, dice, verlos al pasar y ser encaminado por ellos, por los hermanos de Roma, porque él les está hablando a los hermanos de Roma. Dos cosas quería hacer el apóstol Pablo, en la voluntad de Dios, claro, pero él estaba planeando hacerlo. Número 1, ir a ministrar a España, y número 2, ver a los hermanos de Roma. Él quería pasar un tiempo con ellos, tener un buen momento con ellos. Decía yo que Pablo amaba pasar tiempo con los hermanos de la iglesia. De hecho, en una ocasión, él dio un discurso tan largo que Éutico se cayó y se mató. Y al otro día, Pablo tenía que levantarse temprano y hacer un viaje. Pero a él no le importaba. Cuando él estaba con los hermanos en Cristo y estaba ministrando a los hermanos, él pasaba mucho tiempo con ellos. La expresión ser encaminado en el contexto de la iglesia en el nuevo siglo se refería a que cuando un misionero iba a hacer una larga jornada, lo lógico era que una iglesia local lo enviara. Encaminado quiere decir, puede tener dos aplicaciones. Número 1, llegar a ese lugar y usar ese lugar como un área de descanso, como una especie de catapulta, de trampolín, para que pudieras continuar el viaje al punto al que verdaderamente te dirigías. Y podía ser encaminado en dos sentidos. Número 1, dándote provisiones para el camino, porque la jornada era muy larga. Y número 2, también enviando a algún hermano de la iglesia local contigo, quizás porque como estaba más cerca del punto al que tú te dirigías, conocía mejor el área. Pablo quiere disfrutar la compañía entonces de los hermanos de Roma. No se está aprovechando de ellos, no está sacando ventaja. Él no dice, bueno, los necesito que me ayuden, un área de descanso, alguien que me dé comida. Él verdaderamente los ama y la razón principal es que los quiere ver, pero en el contexto del misionero del siglo I, así era como se acostumbraba, que una iglesia local
encaminara entonces a los misioneros. Y así es como debe seguir siendo el día de hoy. Los misioneros son responsabilidades de las iglesias locales. Son los hermanos de una iglesia local los que deben de apoyar a los pobres, deben de apoyar a los misioneros, deben de apoyar la iglesia local, obviamente, porque la iglesia local no podría dar ese apoyo a otras personas. Es la iglesia local la que debe plantar iglesias, ese es el diseño bíblico. En el Nuevo Testamento nunca vemos a un hermano de la iglesia enojándose y yéndose a poner una iglesia a él ya personalmente, como diciendo que ya no me gusta aquí, me voy a ir y voy a poner mi iglesia. En el contexto del Nuevo Testamento, la sana plantación de iglesias era que una iglesia era plantada por la iglesia. O sea, la iglesia local es la que debe plantar las iglesias en otras áreas. Y todo eso es trabajo de la iglesia local. Todo eso tiene que ver con encaminar la obra de Dios y proveer para la obra de Dios. Porque no solamente se trata de dinero, se trata también de que cuando se planta una iglesia que está predicando el evangelio, se beneficie una región por medio de la predicación del evangelio. Luego dice, una vez que me haya gozado con ustedes, porque eso es lo que él quería hacer, gozarse. En el verso 11 del capítulo 1, Romanos 1:11, dice que él quería comunicarles un don espiritual, quería platicar con ellos, quería edificarse con los hermanos. Es delicioso, hermanos, es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, cuando nos reunimos para hablar de las maravillas de Dios. A mí, si usted me pregunta, a mí me encanta pasar tiempo con los hermanos. Si alguien me invita a un café, si alguien me llega a visitar, me encanta hablar con la gente, oírlos, darles un consejo, tratar de edificarles, tratar de hablarles la palabra de Dios. Y eso era lo que Pablo tenía en mente. Pablo estaba ya gozándose, ni siquiera estaba ahí todavía, pero ya se estaba gozando. Dice, yo me quiero gozar con ustedes. Le doy un consejo, hermano, siempre que compartamos con gente, siempre tratemos de edificarnos. Si tú te reúnes con una familia a tomar un café, a compartir, o en la semana llamaste por teléfono a un amigo, a una amiga, a una hermana en Cristo, un hermano, trata de que la plática no se salga de control. Que esas conversaciones, que esas pláticas no acaben contaminándonos a nosotros, porque quizás comenzamos a hablar ya cosas ociosas que no vienen al caso. Y ese es un consejo, ¿verdad?, que es para todos nosotros. Entonces, hay que estar en la providencia de Dios. Eso no anula el que tengamos planes espirituales. Eso no anula el que trabajemos, estudiemos, tengamos metas en nuestra vida. Pero entendemos que nuestros planes están supeditados a la última palabra, la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. Yo he pensado, yo he planeado, yo he dispuesto, pero que se haga la voluntad de Dios. Por eso, si usted se da cuenta, hermano, la Biblia siempre nos manda a orar en ese sentido. El mismo Jesucristo, cuando ora y nos enseña a orar, Él dice, hágase tu voluntad, no se haga como yo quiero. Entonces, esa es la oración bíblica y esa es la oración correcta. Aprender a orar, hermanos, y descansar en la providencia de Dios nos ayuda a ser gente muy sana en la fe. Nos ayuda a tener los pies en la tierra y a no vivir de cosas ilusorias, de cosas irreales que nosotros queremos hacer, que no están basados en los planes que Dios tiene para nosotros, sino más bien en un ego, quizás por yo querer hacer algo por fuerza. 3. La característica número 3 de una persona que vive en la voluntad de Dios es que vive bajo la providencia de Dios, tiene planes, pero siempre se maneja por prioridades espirituales. Es decir, hace lo que es prioridad para su vida. Vamos a leer el verso 25 al 28. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El apóstol vive bajo la providencia del Señor, tiene planes,
pero sus planes no pueden ser todavía. Porque hay una especie de urgencia, hay una especie de cuestión que es prioridad para él. Y en lugar de agarrar rumbo a España, tiene que agarrar rumbo a Jerusalén. Es sentido contrario, porque de acuerdo a los datos, el apóstol Pablo está escribiendo esto desde Corinto. Haga usted de cuenta que Corinto es acá, España está allá, y el apóstol desea ir a España, pero él, en lugar de viajar miles de kilómetros rumbo a España, primero tiene que viajar aproximadamente 1500 kilómetros rumbo a Jerusalén. En sentido contrario completamente del lugar en donde él ya desde hace muchos años está deseando estar. Pero ahora esto es prioridad, y la prioridad es que dice, hermano, que las iglesias de los gentiles habían juntado ofrendas, habían hecho colectas de dinero para poder ayudar a los pobres de Jerusalén. Este viaje que Pablo va a hacer a Jerusalén pareciera contradecir lo que Pablo ha dicho unos versos antes en Romanos 15:20, donde él dice que él no quiere ir a lugares donde Cristo ya haya sido mencionado. Y él dice, porque yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno, sino que yo quiero ir a lugares donde Cristo no ha sido mencionado. Pareciera contradecir. ¿Por qué? Porque en Jerusalén fue donde nació la iglesia. En Jerusalén Cristo ya había sido mencionado. En Jerusalén estaban los apóstoles de Cristo. ¿Y cuál es la explicación entonces a esto? Y es, hermano, que en esta época, cuando el apóstol Pablo quiere ir allá, no es necesariamente porque quiere ir a predicar el evangelio en sí, porque nadie ha predicado el evangelio, sino que en el contexto histórico, Jerusalén está pasando por situaciones muy difíciles. Hay persecución, hay hambre, hay pobreza, hay muchos hermanos que están padeciendo, y es en este sentido que el apóstol Pablo dice, esto es una prioridad. Vea que su deseo de él como persona es ir a España, pero él ama a los hermanos y él sabe que los hermanos de Jerusalén están sufriendo. Y entonces él renuncia a su plan personal que él tiene para hacer lo que es prioridad en beneficio de los demás, aunque vaya en detrimento de su persona. Oh, eso es amor, porque era un viaje muy largo y era una situación que él estaba pasando difícil. De hecho, ciertas personas en Corinto estaban desconfiando de cómo Pablo estaba manejando el dinero. Y sin embargo, Pablo junta esta ofrenda para llevarla a los pobres, porque dice que Macedonia y Acaya tuvieron a bien a juntar esta ofrenda para los pobres de Jerusalén. Al apóstol Pablo, los apóstoles de Jerusalén reconocieron el apostolado de Pablo. Usted lo puede leer en Gálatas 2, 9, 10. Dice que le dieron la diestra en señal de aprobación a él y a Bernabé. Y les hicieron una recomendación. Les dijeron, por favor, no se olviden de los pobres. Y el apóstol Pablo, entonces, en fidelidad a su llamado, cuando él está entre los gentiles, él junta entonces ofrendas para poderle llevar a los pobres, porque fue una responsabilidad que él asumió cuando los apóstoles le dieron la diestra en señal de aprobación de su apostolado. Ahora, aquí hay una verdad hermosa, hermanos, porque el hecho de que los gentiles juntaran dinero, juntaran ofrendas para mandarle a los judíos era algo histórico, espiritualmente hermoso, debido a que por muchos siglos había existido una rivalidad étnica entre judíos y gentiles. Pero Cristo vino a derribar entonces esa pared que había levantado una enemistad entre judíos y gentiles, y ahora podemos ver en estos gentiles una conversión verdadera. Podemos ver que estos gentiles pasan de ser rivales de los judíos a ser hermanos en Cristo, de ser personas que antes quizás tenían malos planes contra los judíos, ahora tratar de ayudar a los judíos, tratar de ayudarles porque están pasando una necesidad de hambruna. Esos son los frutos de una conversión. Cambiar el corazón de una persona que antes odiaba, una persona que ahora ama, una persona que antes cerraba su mano porque era egoísta para no ayudar, a una persona que abre su mano en amor para ayudar a los demás. Esto fue difícil de entender al principio. El mismo Pedro no había comprendido que esta pared se había derribado. De hecho, cuando Cornelio lo manda a llamar, usted lo puede leer en Hechos 10, 34, 35, Pedro está un poco dudoso sobre si entrar a la casa de Cornelio o no.
Porque tres cosas no hacían los judíos con los gentiles: era entrar a su casa, comer con ellos y saludarlos de mano, porque creían que ese contacto con un gentil los contaminaba ritualmente. Pero Pedro, ¿dije Pablo? No, Pedro. Pero Pedro había recibido una visión donde el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y es basado en eso que cuando él llega ahí, el apóstol Pedro dice: ahora entiendo que Dios se agrada de toda la gente en todas las naciones que le temen a él. Y esa pared, entonces, hermano, por medio del evangelio, ahí está el poder del evangelio. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio, hermano, es poder para transformar nuestras vidas. Ahora, estos gentiles, hermano, no daban porque fueran ricos, daban por amor. Eran pobres económicamente, pero eran ricos en generosidad. De hecho, Pablo no los presionaba para dar, sino que ellos presionaban a Pablo para dar. Vamos a verlo en 2 Corintios 8:4. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo, hermanos, no le quitaba a los pobres, Pablo le daba a los pobres. Él no obligaba a las personas a dar, las personas daban por amor a los hermanos pobres. Pablo no se quedaba con el dinero que colectaba, sino que él llevaba el dinero, hermanos, a donde había necesidad. Dice que fue que a ellos mismos, a los gentiles, les pareció bien dar, porque dice que se consideraban deudores a ellos. Esto quiere decir que los gentiles estaban agradecidos, que por medio de los judíos habían llegado a conocer el evangelio. En primer lugar, porque Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia cristiana había nacido en Jerusalén, en Judea. El mismo apóstol Pablo había invertido toda su vida por amor a los gentiles. Y entonces los gentiles dicen: si ellos nos han hecho participar a nosotros de esta bendición espiritual, ellos están rebosando de gozo. Tenemos que entender eso, porque ellos han nacido de nuevo. Y el gozo de Cristo llena su vida. Y a ellos no les parece nada descabellado entonces ministrarles lo material a aquellos que los habían bendecido con lo espiritual. Ellos dicen: nos consideramos más bien deudores. Ni siquiera es que lo estamos dando con un dolor, lo estamos dando con un gozo de saber que nosotros hemos recibido bendiciones espirituales. La palabra para ofrenda que se utiliza ahí no es en sí una palabra que se debería usar para dinero. Es la palabra koinonía, que se refiere a compartir, se refiere a tener compañerismo con otros. Habla de dar lo tuyo en beneficio de otros, pero de darlo con gozo. Habla de que no tienes dolor por darlo, sino darlo te provoca alegría. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que demos con alegría. Porque se entiende que damos con alegría porque tenemos el gozo de Cristo en nuestros corazones. Y así es como la iglesia local, hermanos, debe operar. Cuando surge una necesidad en la iglesia, todos debemos, hermano, abocarnos a ayudar a la persona que está necesitado. Con gozo. Sin presión, sin obligar. Una persona, hermanos, que espiritualmente está bien, no debería obligársele a dar jamás. Le nace, es algo espontáneo. Dar está en su naturaleza. No porque sea rico en especie, en dinero, sino porque es rico en generosidad, es rico en amor. Yo entiendo, hermanos, que hablar de este tema es un poco espinoso porque en el pasado quizás hay personas a las que se les ha abusado a la hora de pedirles. Mi postura es que hay muchas formas de pedir que son antibíblicas, pero que el dar es bíblico. Eso no lo podemos negar. El dar apoyo es bíblico. Y sin intención de manipular a nadie, yo te puedo garantizar que si tú quieres estar bien espiritualmente con Dios, pero no das, siempre vas a tener una especie de manchita como que no, tú dices, algo me falta. Y tú dices, ¿y por qué será que algo me falta? Porque dar es bíblico. Y cuando tú no das, siendo que dar es bíblico, eso te estorba espiritualmente. Y no digo esto para manipular a nadie. Simplemente que si tú quieres que tu comunión sea completamente sana en toda la extensión de la palabra,
Tú dices, hey, espérate, pero en el dar yo tengo problemas. ¿Qué está pasando ahí? El Espíritu Santo no te va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque es que dar es un mandamiento en las Escrituras, en la palabra del Señor. Si usted quiere leer esto que le estoy diciendo de que dar es bíblico, léalo en su casa, 2 de Corintios 9:7. Eso no hay duda. Que hay muchas formas de pedir, que es antibíblico, eso es cierto. Y hay mucha gente que ha abusado y hay mucha gente entonces que debido a esto no da. Pero una iglesia, hermanos, sana en doctrina jamás tiene que presionar a sus miembros para dar, nunca. Es algo que surge de forma espontánea en las personas por la gratitud que hay. Dice el apóstol, cuando haya concluido esto de ir a entregar este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La misión de Pablo ahorita, la prioridad de él, dice que quiere ir a entregar el fruto personalmente, el dinero, la ofrenda. Él lo quiere entregar personalmente y quiere dar cuentas claras. Pablo era muy honrado en cómo manejaba el dinero. Sin embargo, a pesar de su honradez, en algún momento se llegó a desconfiar de Pablo. Por eso Pablo, cuando hace estos viajes de llevar dinero, él lleva siempre acompañantes. Vamos a leerlo antes de que lo... Vamos a leer 2 de Corintios 8, 20 al 21 y luego explico esto. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo es muy honrado. Si usted lee el contexto de este verso, hermano, que acabo de leer, léalo completo en su casa. El apóstol Pablo lo que hace es buscar testigos cuando él va a hacer un viaje donde lleva dinero. Él busca testigos para que se vea que el mismo dinero que salió de Macedonia y Acaya, la misma cantidad de dinero, llegaba a Jerusalén. No se perdía en el camino. Entonces él buscaba testigos, vengan testigos, ok, tanto se juntó en Macedonia y Acaya, hacían el viaje y cuando llegaban a Jerusalén, ese era el dinero que se entregaba. Era muy honrado el apóstol Pablo, manejaba todo con muchísima integridad. Y a pesar de eso, por ahí no falta quien murmure, ¿verdad? Porque según la epístola a los Corintios estaban desconfiando de su apostolado y de su llamado y de su integridad. Y esta es una lección para una iglesia, hermanos, sobre cómo se maneja el dinero. La iglesia debe de manejar siempre el dinero con una transparencia de que cada dinero que entra debe de estar en algún lado. Por ejemplo, si en la iglesia hay un proyecto para comprar algo, dos cosas tienen que pasar. Número uno, o esa cosa que se dijo que se iba a comprar se compra y aparece en algún lado, o ese dinero está contante y sonante en una cuenta. Sí, porque a veces uno se puede proponer comprar algo y alguna cosa puede cambiar el plan y no se compró, hermano, no se compró por X o por Y. ¿Dónde está el dinero? Aquí está el dinero. Así deben de manejar las iglesias el dinero, porque muchas veces se hacen proyectos para comprar cosas, pasan los años, nunca aparece la cosa que se iba a comprar y nunca aparece el dinero que se dio para esa cosa, pero no debe de ser así. Cuando se junta dinero para una cosa, la cosa se debe de comprar, aquí está la cosa, acá está el recibo de la cosa. Y el recibo de la cosa coincide con el dinero que se dio. Así se debe manejar siempre el dinero, hermanos, en una congregación. Y todo donante tiene derecho de pedir cuentas y decir, yo di para tal cosa, muéstrenme la cosa o muéstrenme el dinero. ¿Sí? Así es como se manejaba el apóstol Pablo, bien transparente en ese sentido. Vamos entonces, hermanos, después de que hemos visto que el apóstol está bajo la providencia de Dios, eso no anula que él planea ministerialmente porque quiere servir a Dios, pero él se maneja por prioridades, lo que es más importante para el cuerpo de Cristo. Pero también ahora vemos que el apóstol Pablo, hermano, una de las cosas más importantes en su vida era su prosperidad espiritual. Y es una vida que está, hermanos, en la voluntad de Dios, es una vida de una persona que siempre está preocupado por su prosperidad espiritual. ¿Cómo está su vida con Dios? Y eso lo vamos a ver en el verso 29, en Romanos 15, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. O sea, aunque está hablando de dinero y que él va a llevar dinero a Jerusalén, eso ni siquiera es lo importante para el apóstol. Para el apóstol lo importante es la bendición del evangelio de Cristo. Está preocupado por la prosperidad espiritual de sí mismo, pero también porque las personas a las que él ministra estén prosperados espiritualmente. Era un bendecido, Pablo era un bendecido.
No se confunda que con esto estoy diciendo que nunca le pasaba nada malo. Al apóstol Pablo le pasó de todo, pero era un bendecido porque él siempre estaba prosperado espiritualmente. Los problemas, hermano, a Pablo nunca le quitaban el gozo de su salvación. De hecho, la epístola a los Filipenses que comentaba yo antes es donde más gozo habla, y sus circunstancias eran horribles. Número uno, la escribe mientras está preso en una cárcel de Roma. Está preso, hermanos, en un calabozo. Según la historia, estos lugares estaban llenos de ratas y estaban tan sumergidos en la ciudad que cuando llovía demasiado se llenaban de agua de la alcantarilla. Entonces, imagínese esta escena: el apóstol Pablo en un calabozo, quizás conviviendo con ratas, quizás en una inundación de agua de alcantarilla, diciéndoles y escribiéndole a los filipenses: y otra vez os digo, gozaos siempre. Gozaos en el Señor. Y fíjese lo que acabo de decir. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? En Roma, el lugar que él quería pasar a visitar. Finalmente Pablo llegó a Roma, pero no llegó como él había planeado. ¿Sabe cómo llegó? Llegó encadenado a Roma. Pablo llegó encadenado a Roma en calidad de prisionero. Por eso en una de sus formas de presentarse dice que él es el embajador en cadenas, porque está amarrado por causa de predicar el evangelio. Así fue como volvió de Jerusalén y así fue como se le cumplió su deseo de ir a Roma. ¿Se acuerda del deseo, el gran plan que él tenía de ir a Roma? Yo quiero pasar a Roma y gozarme por ustedes. Se le cumplió. Llegó a Roma y se acuerda que el plan era gozarse con ellos. Él se goza en la cárcel, porque está en Roma cuando escribe esta epístola a la iglesia de los filipenses. No perdió su gozo por eso. Él prometió que se iba a ir a gozar a Roma y se fue a gozar a Roma, pero a la cárcel. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, hermano, y es que lo sano para nosotros los creyentes es no que los problemas nos quiten el gozo, sino el pecado nos quite el gozo. Eso es lo correcto. Cuando nosotros tenemos problemas, debemos de seguir teniendo el gozo del Señor, porque tenemos el gozo de nuestra salvación. Porque Pablo habla en un pasaje de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que tú tienes porque no está basada en tus circunstancias, sino que está basada en tu relación con Dios a pesar de tus circunstancias. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, escúchame, hermano, hermana, si a ti los problemas te roban el gozo, pero el pecado no te roba el gozo, hay un problema. Hay un problema serio ahí. Que tú estés haciendo un pecado y ese pecado no te contriste, ni te entristezca, ni te quite el gozo, eso es muy mala señal. Pero cuando te pasa algo, chocaste y te pasó un accidente, explotas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Y uno es cristiano, ¿y cómo le pasa esto a uno? Estás mal. A ti lo que te debe robar el gozo es tu pecado, no tener una comunión buena con Dios, no orar, no leer la Biblia, ser una persona que tu cristianismo no es un cristianismo verdaderamente bíblico, en lugar de estar perdiendo el gozo a cada rato por todos los problemas que te están pasando en la vida. Note que el rey David, cuando habla de que ha perdido el gozo de su salvación, él ha perdido el gozo de su salvación a causa del pecado, no a causa de los problemas. La vida de David fue terrible también, estaba rodeado de enemigos siempre, pero él nunca dijo: yo perdí el gozo de mi salvación a causa de tantos problemas. Cuando él pecó, se arrepintió hasta el polvo y ahí sí dijo: perdí el gozo de mi salvación. Y eso es lo que a nosotros, hermano, nos debe de preocupar más, antes que los problemas, nuestra vida de comunión con Dios, nuestra prosperidad espiritual. ¿Cómo estás espiritualmente ante Dios? ¿Eres una persona que su vida es próspera ante el Señor? La prosperidad económica, hermanos, no es mala, pero no debe de ser la obsesión en la vida de un creyente. Yo algunas veces publico algunas cosas en contra del evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, y personas me preguntan de forma sarcástica: ¿cuál es su problema con la prosperidad? Yo no tengo ningún problema con la prosperidad. La prosperidad no es mala. Yo tengo problemas con el evangelio de la prosperidad, que reduce el mensaje de la cruz a dinero. Pero la prosperidad no es mala, pero no es más importante que la prosperidad espiritual. No es más importante que tener el gozo de tu salvación en tu vida. No es más importante que tu comunión con Dios.
Porque cuando tu vida esté próspera espiritualmente, tú vas a ser como Pablo en ese sentido. Porque cuando Pablo, que es un hombre cuya vida es prosperada en lo espiritual, pasa por problemas, él que dice, yo en todo y por todo, yo he sido enseñado. Yo sé tener y sé no tener. Yo sé lo que es estar en abundancia, yo sé lo que es estar en escasez. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no lo está diciendo porque todo esté bien alrededor de él. Eso lo está diciendo porque él tiene una relación verdadera con Dios. Su relación no es ficticia. Hay mucha gente en la iglesia que tiene relaciones ficticias con Dios. Muy débiles, muy endebles. Sin una oración verdadera, sin una vida de comunión verdadera por medio de las Escrituras. No podemos sobrevivir así, hermano, con una vida espiritual que está languideciendo de hambre a causa de la falta de búsqueda de Dios. Claro, todos los problemas te van a quitar el gozo, porque no estás bien espiritualmente, no estás prosperado espiritualmente. Sabe que en estos tiempos de pandemia, hermano, se han disparado los suicidios de una forma terrible, terrible. Y se han suicidado personas ricas, famosas, que tú dices, wow, esta gente tiene su vida resuelta. Yo al menos me he enterado de 2 artistas mexicanos o influencers, gente de la farándula que se han suicidado, que uno se entera, ¿no? Por las redes sociales, por las noticias. Y era gente que tú dices, esta gente tiene todo, tienen fama, tienen dinero, tienen influencias, ¿por qué se quitaron la vida? Muchos de sus amigos dicen, bueno, se suicidaron porque la pandemia les detonó el estrés o la depresión que ellos sufrían y entonces se acabaron suicidando. ¿Y cuál es la lección detrás de todo esto que está sucediendo, hermano? La lección es, hermanos, que ni la riqueza, ni la fama, ni el éxito pueden hacer realmente felices a las personas. Porque cualquiera diría, ¿cómo se va a suicidar ese? Con el dinero que él tiene yo jamás me mataría. Él tiene el dinero, pero él no tiene paz. Está hundido en una completa depresión, no tiene gozo. Quizás come en los mejores restaurantes y viste la mejor ropa y anda el mejor vehículo y se da una vida tremenda, pero es un fantasma. Es una persona que está muerto por dentro. Y a lo mejor tú con tu plato de mitad arroz, mitad frijoles, y tú dices como Pablo, yo sé tener y sé no tener. La gloria sea para el Señor. Y así entonces, hermano, llegamos a la característica número 5. Y es algo que va a sonar un poco redundante, pero que es súper importante, de lo cual depende todas las 4 anteriores, y es nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración es bien importante para que nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Y lo vamos a leer en el verso 30, hermanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que él no les dice, hey, les ordeno como su Padre espiritual que oren por mí. No, él les dice, os ruego, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto del siglo I, ser predicador del Evangelio era muy peligroso. Ustedes han visto, hay un programa, no sé si en Discovery, que se trata de los trabajos más peligrosos del mundo, que me parece que es ser pescador, ¿no? En Alaska o no sé dónde. Y dicen los trabajos más peligrosos del mundo. Bueno, en el primer siglo, ser predicador de Cristo, yo creo que era el trabajo más peligroso en ese entonces. Todos los apóstoles del Señor Jesucristo, excepto el apóstol Juan, murieron como mártires, en muertes horribles. Entonces el apóstol Pablo está pidiendo oración por protección personal para su ministerio. Porque él sabe que está a punto de ir a Jerusalén y que en Jerusalén hay personas que odian a Pablo, lo odiaban de una forma encarnizada. De hecho, en una ocasión 40 hombres juraron no volver a comer hasta que no lo mataran. Entonces era un odio terrible y el apóstol pide oración. Y aquí hay una lección para nosotros, ¿verdad, hermano? Siempre estemos orando unos por otros. Siempre necesitamos la oración de los demás hermanos. Dice, oren por mí a Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, oren por mí a Dios. Yo aquí veo la comunión del Dios Trino, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la cual ningún cristiano debe de perder nunca en oración. Todo lo que hacemos, hermano, siempre pongámoslo en oración. Vea cómo se conduce el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, planeando, dirigiéndose por prioridades.
poniéndolo siempre en oración para que el Señor conduzca su vida. Cuide su vida de oración. Dicen por ahí, no sé si el dato será cierto, pero que después que las iglesias han abierto después de la pandemia, solamente el 75% de personas van a volver a la iglesia. Y el otro 25% de personas que durante muchos años estuvieron en una iglesia no van a volver más, nunca, a una iglesia. Increíble. Tú dices, pero ¿y entonces todos los años que estuvieron en una iglesia qué fue fake? ¿Estaban fingiendo? ¿O llegaron ahora a la conclusión de que ya no necesitan una iglesia local para poderse congregar? Hay muchas iglesias que no han abierto todavía, hay que orar muchísimo por eso, porque esta pandemia, hermano, no está dejando a las personas fríos espiritualmente, los está dejando congelados, en serio. Es más, hay gente que aprovechó la pandemia para resentirse contra la iglesia. Tú dices, ¿what? Cuando estamos pasando un periodo que más necesitamos orar por la iglesia, más bien un montón de gente en la pandemia y todo esto del coronavirus y la cuarentena, agarraron un odio contra la iglesia, que tú dices, pero ¿de dónde salió esto? Y hay unos que hasta están diciendo, abrí los ojos, he descubierto en esta cuarentena que uno no necesita ir a una iglesia. Porque ya se acostumbraron a no ir, ¿no? Y entonces no planean volver. Y no, yo he abierto mis ojos finalmente. Perdí 15 años yendo a una iglesia. Qué triste, ese tipo de declaraciones no viene de un cristiano que ora. Yo no creo que tú te arrodilles después de 20, 30 minutos de estar arrollado orando, te pares y digas, oh, recibí una nueva revelación. Ya no vamos a ir a la iglesia. Dice el apóstol Pablo que me ayudéis. La palabra que usa ahí para ayudar es la palabra griega sunagonizomai y quiere decir agonizar. Habla de una oración ferviente, de una oración viva, de una relación real con Dios. Porque a veces oramos así, hermano, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, santifícalos, amén. Y a veces nada más somos como robots que decimos eso cada vez que comemos. Y en la noche, Padre, gracias por este día, en tus manos pongo mi vida, amén. Y es una oración que comienza a volverse algo irreal, algo falso, que ya no tiene espíritu. El apóstol usa la palabra agonizar porque está dando a entender cómo está una persona cuando está agonizando. Está en una situación de vida o muerte. Si tú vas a una cama de un agonizante y está quejándose, está dando sus últimos suspiros antes de dar el estirón, como dicen, no está jugando esa persona. Esa persona no está jugando, está en una situación de vida o muerte. Y habla entonces de que nuestra oración, hermano, para nuestra vida espiritual es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte orar. En esta iglesia damos mucho énfasis en la palabra, la palabra, la palabra. Pero la palabra y la oración van juntos. Van juntos. Agustín dijo que la oración es la respiración del alma. Y para respirar uno hace dos cosas, inhalar y exhalar. Y yo diría que si inhalamos al orar, exhalamos al leer la palabra. Y son dos cosas que van una con otra, que no podemos nosotros, hermanos, separar. Debemos orar con pasión, hermanos, a nuestro Señor. El cristiano que no ora peca más fácilmente. Eso es una ley. El cristiano que no ora peca más fácilmente. El matrimonio que no oran juntos pelean más fácilmente. Si tú tienes un montón de conflictos con tu pareja, te va a dar una receta gratis y fácil. Ora con esta persona. Ora con tu esposa. Por ejemplo, si eres tú, eres un varón que constantemente peleas con tu esposa, ora con ella. Todos los días, 15, 20 minutos, 25, 30, según ustedes digan, pues sigamos, según tengan tiempo y etcétera, ¿no? Ora con esa persona y entonces cuando el problema venga, tú te vas a acordar que es tu socio de oración, es tu partner. Voy a pelear, o sea, ahora ya no me lleno con pelear con otros, ahora voy a pelear hasta con mi socio de oración. ¿Hasta dónde estoy llegando? Entonces, eso es un freno, hermano. Para mucha gente sus matrimonios están demasiado mal, pero nunca jamás han orado juntos. Yo quiero preguntar, varón, especialmente al varón, porque el varón ha sido llamado por Dios a ser cabeza del matrimonio. Tú tienes la autoridad de llamar a tu esposa a tu oficina o a algún lado y decirle, ven amor, porque voy a orar por ti. ¿Tienes el valor de llamar a tu esposa a algún lado? Voy a orar por ti. Mirarla a los ojos
sin ruborizarte y sin sentirte menos, sino con autoridad moral de que eres un hombre de Dios, y decirle, ven, voy a orar por ti, ponerle la mano, no sé, en el hombro o abrazarla y orar por ella, o tomarla de la mano y orar por ella. ¿Tienes esa autoridad espiritual? Si no la tienes, pregúntate qué está mal en tu vida, porque tú eres el líder espiritual de la familia y ese es tu deber. La familia que no ora junta se divide más fácilmente, hermanos. Ustedes deben orar en familia, nosotros debemos orar en familia. Deben de sacar un rato del día en donde tú llamas a tu esposa, a tus hijos y oran en familia. En general, hermano, en términos generales, los creyentes que no oran no toman en serio el cristianismo. Lo repito, si tú dices que eres cristiano y tú no oras, tú no tomas en serio el cristianismo. Sería bueno que te replantes tu fe y que te preguntes, hey, ¿qué tan en serio tomo el cristianismo? Hazte esa pregunta y contéstate en tu mente, ¿cuánto tiempo oro? Según la cantidad de tiempo que ores, esa es la seriedad con la que tú tomas el cristianismo. Porque ¿qué cristiano no le va a dirigir la palabra a su Padre que lo salvó? El Salmo 156 lo dice, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Y cuándo respiras? Todos los días. ¿Cuándo vas a dejar de respirar? Cuando te mueras. Y ahí lo vas a alabar cara a cara. Y llegamos al verso final, 31. Y con esto vamos ya cerrando. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. El apóstol Pablo está pidiendo ser librado de sus enemigos, pero no es por miedo. Acuérdese que el apóstol Pablo no le tiene la más mínima pizca de miedo a la muerte. Es más, él quería morirse, porque él dijo, para mí es mejor estar con el Señor. Si me toca estar aquí es por cuestión de edificar el cuerpo de Cristo. La oración no es una oración de miedo. Ay, por favor, oren por mí, que no vayan a tocar ni un cabello. No, la oración es porque la carrera de la fe que él está corriendo, que consiste en predicar el evangelio, no ha terminado todavía. Y él quiere terminar su carrera y predicar el evangelio. Tiene planes de ir a España, de pasar por Roma para completar su ministerio. No es por miedo. Y les dice también, oren para que mi ofrenda sea acepta. Él quiere que los hermanos de Jerusalén al recibir la ofrenda se gocen, ¿no?, con lo que se les está llevando. Entonces pide que me proteja de los rebeldes el Señor, de los malvados, y que yo pase un buen tiempo también con los hermanos, que mi ofrenda se acepta. Verso 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Esta es la otra parte de la oración. Pide que me libren de los rebeldes, que los hermanos de Jerusalén se gocen conmigo y que yo pueda llegar a ustedes allá y estar con ustedes. Donde ya dijimos que llegó, ¿cómo llegó? Preso llegó allá a Roma. Pero no crea no crea, hermano, que espiritualmente el plan de Pablo de ir a llenar todo Roma con el evangelio se echó a perder. No. ¿Sabe desde dónde Pablo llenó Roma del evangelio? Desde la cárcel. Desde ahí, desde la cárcel, él le predicó a todos los soldados con los cuales él estaba encadenado, porque a él lo encadenaban con otro soldado. Pablo estaba libre predicando el evangelio, el que estaba encadenado era el soldado oyendo el evangelio. Y se cree, según el contexto histórico, que le rotaban bastante al soldado, porque el soldado no podía estar ahí toda la vida con Pablo, porque sería tanto como estar preso con Pablo. Entonces le rotaban constantemente a los soldados y él le predicó el evangelio a muchísimos soldados. De hecho, dice que todo el pretorio, que eran como 10,000 soldados, ya comenzaron a oír del evangelio. No es que lo ataron a 10,000, sino que a 10, 15, 20 que lo hayan atado, se comenzó a regar el evangelio de boca en boca entre toda la armada de Roma, al punto que se empezó a convertir la gente en la casa del César. Eso está en Filipenses, anótelo, Filipenses 1, 12, 13 y Filipenses 4, 22. Estando en la cárcel, el apóstol Pablo sigue gozándose, sigue predicando el evangelio, los soldados oyen el evangelio llega al pretorio, el evangelio llega a la casa del mismo César y personas se convierten allá. La idea de llevarlo en cadenas de Jerusalén fue callarlo. Él quería ir a Roma y Dios lo llevó a Roma, pero bajo el método de Dios se cumplió el propósito de que el evangelio siguiera siendo predicado. Hay alguien a quien le pasó algo muy parecido, el famoso Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Cuando él comenzó a predicar en Inglaterra, su mensaje era a rajatabla, muy confrontante, y por querer silenciarlo lo metieron preso. Y cuando estaba preso,
en la cárcel le predicaba y la gente se convertía. La gente de hecho se acercaba a la reja de la cárcel y la gente que no estaba presa allá afuera oían el evangelio, se convertían y llevaban el evangelio. Entonces dijeron, no, este tipo es muy peligroso, no puede estar en el patio. Lo metieron a un calabozo y fue en el calabozo donde escribió el progreso del peregrino. Y es después de la Biblia el libro cristiano que relata la vida de un cristiano más vendido y más traducido en todo el mundo. Entonces, Dios, hermano, por eso le digo, cuando vivimos bajo la providencia de Dios, a veces se nos frustran nuestros planes, pero siempre el Señor se lleva la gloria. Y por último, verso 33, con esto terminamos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pareciera que este es el fin de la epístola, ¿verdad? Porque así terminan las epístolas, con una oración y un amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén, pero no es el final. Después de esta aparente despedida, en el capítulo que sigue, Pablo comienza a mencionar nombres, pero aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que el apóstol Pablo le da un calificativo al Señor y lo llama el Dios de paz. A pesar de que él había estado en tormentas, hermano, terribles en su vida, Pablo sigue sabiendo que su paz está en el Señor. Hermano, no importa lo que usted esté pasando, hermana, aférrese a Dios, busque a Dios, ore, lea la Escritura, ponga cuenta su vida con Dios. Todo lo demás obrará para bien si usted está en el propósito de Dios. Y podrá tener paz aún en medio de las peores tormentas que nos toque cruzar en este mundo. Pero si hay pecado, sea humilde, pida perdón, humíllese delante de Dios, ponga su vida en orden con el Señor. Porque como dije, y es el último comentario que repito, el gozo del cristiano no debe de venir de las circunstancias, sino de Dios a pesar de las circunstancias. Vamos a orar.